Hola, mi nombre es Nayani Strootman y les estaré hablando sobre Heinrich Friedrich Emil Lenz. Heinrich Lenz fue un físico ruso que nació en Tartu, que en aquella época formaba parte de la gobernación de Livonia. Nació en febrero del año 1804, aunque hay algunas discrepancias con la fecha de su nacimiento, pues se manejan dos fechas diferentes, el 24 y también el 12 de febrero. Los trabajos de Lenz se centraron en la geofísica. Las leyes en las que participó determinaron el efecto térmico que tenían las corrientes eléctricas y la teoría de los fenómenos magnéticos. Además de su interés por la física, también estuvo interesado en analizar los problemas que se presentaban en campos como la mecánica, la geofísica, la oceanografía y la tecnología química. Lenz murió de forma repentina el 10 de enero de 1865 cuando se encontraba en Roma, Italia. Su carrera como profesor. Heinrich como profesor fue muy brillante y seguido por los estudiantes. Daba conferencias que eran siempre muy concurridas. Sus apuntes y enseñanzas sobre física y geofísica se destacaron porque resultaban claros y sencillos de entender. Escribió varios libros sobre estas disciplinas que tuvieron varias ediciones. Como docente, llegó a trabajar en las instituciones más antiguas y representativas de su país. Incluso se convirtió en el año 1863 en el primer rector electo de la Universidad de San Petersburgo. Algunos experimentos. Lenz en 1823 y 1826 participó en expediciones alrededor del mundo junto a Otto Kotzebue. En estas expediciones fue parte de diferentes investigaciones científicas. Durante estos viajes hizo mediciones físicas a un alto nivel. Estudió las propiedades del agua y los fenómenos atmosféricos. Era apenas un joven de 18 años, estudiante cuando se unió a la expedición y viajó por recomendación de uno de sus profesores que lo catalogó como uno de sus alumnos más aventajados. Estos viajes dieron inicio a sus estudios en el campo de la oceanografía. Logró demostrar la relación entre la salinidad del agua y la radiación solar y llegó a afirmar que el agua menos salina se encontraba en el Ecuador porque el agua no se mueve tanto y hay mayor cantidad de calor solar. Creó varios instrumentos que permitieron un mejor estudio de los océanos. El barómetro fue uno de ellos y sirvió para tomar muestras de agua a gran profundidad. También desarrolló teorías sobre las corrientes marinas y definió áreas de acción como la geofísica, área de estudio científico. Demostró también que el nivel del mar Caspio es más alto que el nivel del mar Negro, además de haber estudiado la salida de los gases combustibles en la región de Bakú. Descubrimiento en el campo de la electromagnética. Mostró gran interés en el área de la electromagnética, lo que lo llevó a descubrir las leyes de Ohm y Ampère. Se empeñó en verificar los principios que llegaron a establecer estos autores y lo logró en el año de 1832. Realizó diferentes experimentos que le permitieron determinar las leyes cuánticas de la inducción. Con los resultados que obtuvo, él fue capaz de crear un galvanómetro balístico. Sus conclusiones y descubrimientos fueron reconocidos siempre por la comunidad científica. La ley de Lenz. Esta ley indica el sentido de la corriente inducida, que sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce, es decir, que el voltaje inducido será de un sentido tal que se oponga a la variación del flujo magnético
que los produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía, donde la polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por la primera ecuación que vemos en pantalla, donde el flujo magnético es igual a la inducción magnética por la superficie del conductor por el coseno del ángulo que forma el conductor y la dirección del campo. Si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será a la siguiente ecuación que vemos en pantalla. En este caso, la ley de Faraday afirma que la Fe inducida en cada instante tiene por valor la misma Fe. El valor negativo de la expresión anterior indica que el Fe se opone a la variación del flujo que lo produce. Este signo corresponde a la ley de Lenz. Joule-Lenz. Se conoce como efecto Joule el fenómeno irreversible por el cual si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circula, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un alambre es desordenado. Esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de la energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. Lenz también hizo análisis sobre la cantidad de calor que era liberado por la corriente en el conductor. Los hallazgos derivados de estos estudios fueron de gran importancia para la ciencia. En el año 1833 fue cuando Lenz descubrió que existía una conexión entre la conductividad eléctrica de los metales y el grado de calentamiento. Es por ello que se diseñó un instrumento que permitió definir la cantidad de calor que se liberaba. Como resultado, nació la ley Joule-Lenz. El doble nombre se debe a que el científico inglés James Joule presentó su versión de la ley casi al mismo tiempo que Lenz, aunque nunca trabajaron en equipo. Posteriormente, Lenz realizó otros trabajos que tuvieron que ver con la atracción de los electroimanes, de las leyes de estos. Todos sus aportes fueron bien recibidos por la comunidad científica. Bien, aquí podemos ver las referencias que tomé para realizar el trabajo. Muchas gracias.